Bien, espero que tengan libreta en mano. Espero que no me estén solamente escuchando, sino que estén aprovechando la oportunidad de ir tomando notas para que este estudio bíblico no sea solo mi estudio bíblico, sino que también se convierta en su estudio bíblico y lo puedan estar repasando y pueden incluso reforzar, porque no creo que todo lo que tenga que ser aprendido o dicho acerca de este tema lo pueda yo cubrir. ¿Verdad? Siempre hay eh, más de lo que el Señor nos pueda dar a través del estudio de su palabra. Así que quiero animarles a que ustedes no se queden únicamente resignados con lo que estamos aprendiendo acá, que ustedes puedan de sus notas enriquecerlas, poder repasarlas y poder incluso escudriñar un poco más acerca del tema. Bueno, hermanitos, estamos llevando a cabo el estudio que hemos titulado La teología cristiana nos prepara sabiamente para tratar con la muerte. Estamos también grabando para que pueda ser un recurso a la disposición que puedan ustedes tener también, de modo que lo puedan descargar, lo puedan tener con ustedes, pero también lo puedan compartir con otros. Y lo que estamos haciendo es persiguiendo un objetivo de estudio. En esta quinta ocasión vamos a continuar con el mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos, hermanos? A ver si todos lo podemos ver, lo leemos. Considerar la mortalidad humana desde una visión cristiana. No desde una visión mundana, no de una visión humanista, de una visión materialista, ¿verdad? No de una visión secularista, sino una visión cristiana. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo eso va a ser posible? Examinando pasajes bíblicos clave y reflexionando, ¿verdad? A partir de esos mismos pasajes, esos pasajes no los vamos simplemente a citar, no los vamos a utilizar como trampolín, vamos a estar aludiendo y refiriéndonos a textos y pasajes bíblicos clave para reflexionar en ellos, ¿verdad? Reflexionando sabiamente en la forma en que debemos tratar con la realidad de la muerte para que nos preparemos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente la muerte. Si ustedes ven, la preparación adecuada depende de la preparación doctrinal, ¿verdad? Si estamos mal adoctrinados, que tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con lo que pensamos, con lo que domina nuestra forma de pensar, con lo que creemos, entonces vamos a estar mal preparados para enfrentar este asunto ineludible, este asunto del cual es inescapable para nosotros, ¿verdad? Entonces hemos estado considerando que la muerte es una realidad inevitable que todos enfrentamos directa e indirectamente. Diapositiva 2, hermano Alberto. Que todos enfrentamos directa e indirectamente y nos afecta más de lo que pensamos. ¿Saben una cosa, hermanos? Según datos del Foro Económico Mundial, en su página web, basados entre el año 2017 y el 2020, aproximadamente diariamente mueren más de 150,000 personas en el mundo. Diariamente mueren más de 150,000 personas por diferentes causas, por muerte natural, como se conoce, para hacer diferencia de lo que es la muerte accidental. La muerte natural es que puede ser por enfermedades, y hay también una tabla de las diferentes enfermedades que causan la muerte dentro de este, eh, dentro de esta contabilidad que se hace diariamente. Pero también están las muertes accidentales, las que son fortuitas, las que ocurren no por enfermedades ni por vejez, sino por otras causas. Y esto es un dato aproximado, no es muy, pero muy preciso, porque hay, hermanos, en el mundo al día
mueren personas que no son ni siquiera contabilizadas. Hay personas que, hay lugares y países que no se dan cuenta la cantidad real de muertes. Ustedes ya saben, más cuando son muertes causadas por asesinatos, cuántas personas mueren de forma que quedan como desaparecidos, ¿verdad? Entonces, ese dato es solo aproximado. 150,000 personas al día están muriendo y resulta ser que esa cifra está en aumento cada vez más. De hecho, hay un sitio web que se llama, su sitio web que contabiliza, es como que va registrando, esa página solo va registrando la cantidad de muertes y ven ustedes los numeritos como si fuera un reloj. Va sumando y sumando y sumando, se va moviendo como si fuera un reloj electrónico, donde van contabilizando los nacimientos, cuántas personas nacen al día, cuántas personas mueren al día, cuántas personas, bueno, diferentes datos que están dando ahí. Y esa cifra va cada vez en aumento. ¿Saben a cuánto equivale esa cifra diaria de 150,000 personas que mueren al día? Equivale al 40% de personas, o sea, el 40% de estos 150,000, mejor dicho, 150,000 personas que mueren equivale al 40% de las personas que diariamente nacen. Es decir, casi la mitad de los que nacen mueren en un día. En otras palabras, nacen 300 y pico mil en el día, en todo el mundo, y la mitad mueren en ese mismo día también. No estamos diciendo que los mismos que nacen en el mismo día mueren el mismo día, ¿verdad? Quizás algunos sí, pero nacen 300 y tantos miles de personas al día y la mitad de esa misma cifra muere en ese día en el que nace. En otras palabras, la tasa de mortalidad es casi el 50% de la tasa de natalidad diaria en el mundo. Esto significa que cada segundo al menos 2 personas mueren. Hermanos, ahorita, justo en este mismo segundo, murieron 2 personas. En este día, en este segundo que acaba de pasar. Y pudimos haber sido nosotros. Pudimos haber sido nosotros. Es un dato frío, un dato real. Es un promedio que va ascendiendo más y más y según ese sitio web, como le decía, que se puede encontrar como World Meter, o sea, una métrica en el mundo de todos esos datos, solo en este año, solo en lo que llevamos ahorita de julio de este año, han muerto más de 33,600,000 personas. 33,600,000 personas. Claro, porque usted multiplica por un día, 150 más o menos, multiplíquelos por la cantidad de días que han transcurrido desde enero para acá. Qué dato más frío, ¿no? Qué dato más frío. Pero aparte de eso, hay otro dato, y este tiene más que ver con las congregaciones, con las iglesias. Según una estadística, uno de tres miembros de iglesias o de congregaciones van envejeciendo. 1 de cada 3 miembros. En otras palabras, y eso quizás puede ser algo también muy cierto aquí con nosotros en Fuente de Vida. Digamos que de cada 3 miembros de esta iglesia hay un viejito, hay una persona que está ya atravesando la tercera edad. De modo que la vejez nos acerca mucho más a la muerte también, aunque ya sabemos que las muertes no están reservadas únicamente para los ancianos, ¿verdad? Para los viejos. Pero lo cierto es que no paramos de envejecer, ¿verdad? Hace un año atrás, usted no era tan viejo como ahora lo es. Y algo que también deberíamos considerar es que, ya que la vejez es algo que no podemos tampoco ignorar, aparte de la realidad de la muerte, debemos preguntarnos, ¿por qué nos hemos vuelto tan terrenales que hemos perdido de vista la eternidad? ¿Por qué nos hemos vuelto tan terrenales que hemos perdido de vista la eternidad, como si no vamos a morir? Vivir como si no vamos a morir. Entonces, esas y otras razones más ameritan, por no decir nos obligan, a considerar
este tema de estudio. En la cuarta diapositiva, hermano Alberto, hemos dicho que la fe cristiana es la única que nos puede ofrecer una correcta perspectiva que nos ayuda a aceptar y hacer frente a este desafío con una teología sana. Muy bien, hemos estado avanzando en estas 5 ocasiones. 5 de estas ocasiones han sido grabadas y han sido, 4, perdón, ya han sido grabadas y están disponibles en nuestro canal de YouTube. Hemos estado respondiendo a lo largo del estudio o anticipando estas preguntas para ir nosotros avanzando con el contenido para poder lograr el objetivo de estudio. ¿Qué debemos saber de la muerte? ¿Verdad? Los primeros estudios nos dieron la oportunidad de saber de la muerte, saber primero qué supimos de la muerte desde la perspectiva humana, es decir, las diferentes creencias que hay en el mundo, las creencias que hay en el mundo y las religiones. Pero estamos aprendiendo a saber qué es la muerte desde la perspectiva bíblica. La siguiente pregunta es cómo debemos pensar acerca de nuestra muerte. Y entonces eso nos llevó a considerar cómo la Biblia aborda la muerte de manera tanto literal como de manera figurativa, y consideramos los 4 tipos de muerte, ¿se acuerdan? La muerte física, perdón, las 3 tipos de muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eternal o la segunda muerte, ¿verdad? Ahora, la tercera pregunta también hemos ido entrecruzando lo que hemos ido reflexionando a lo largo de este estudio, que es cómo debemos pensar acerca de la muerte de los demás. Y yo creo que una cosa nos puede ayudar a la otra. Si sabemos pensar bíblicamente sobre nuestra muerte, sabremos pensar bíblicamente sobre la muerte de los demás. Bien, ahora el miércoles pasado que estuvimos juntos aquí, después de haber definido lo que es el morir, lo que es la muerte, lo que es el origen de la muerte, que han sido parte de los subtemas que hemos abordado, después de haber considerado la muerte física, la muerte espiritual, la muerte segunda, el miércoles pasado, ¿qué fue lo que consideramos para avanzar en nuestro estudio? ¿Lo recuerdan? En la diapositiva número 10, hermano Alberto, me gustaría que lo recordáramos antes de poder retomar con lo que vamos a seguir avanzando. Todavía no lo... Ok. Me gustaría escuchar a cualquiera de ustedes que nos comparta puntualmente de qué forma la Biblia nos enseñó el miércoles pasado cómo la muerte es representada. Hay al menos cuatro formas, 4 maneras, 4 términos, 4 ideas que consideramos, de acuerdo a textos clave, que representan la muerte, que cómo es representada la muerte en la Biblia. A ver, ¿cómo dice hermano Gregorio? Un reino, ¿ok? Un reino donde el diablo gobierna, ¿verdad? Y aclaramos lo que significa gobierna. ¿En qué sentido el diablo gobierna? Hermanos, ¿en qué sentido dijimos que el diablo gobierna? Considerando la muerte. Gobierna en el sentido de que él es soberano en cuanto a decir quién vive y quién muere. Entonces, ¿en qué sentido él gobierna? Se aprovecha, él es oportunista, él sabe que la muerte entró al mundo, él lo sabía desde el principio, por eso, lo primero que él hizo con Adán y Eva fue que negar qué, negar la muerte. Sabe Dios que no morirá. Eso fue lo que dijo en el huerto la serpiente. Sabe Dios que no morirá. El diablo sabía de la muerte. Y desde el momento que él sabía, él se aprovecha de saber de la muerte. Él experimentó la muerte juntamente con otros demonios en el sentido espiritual y eterno. Y sabiendo de lo que es la muerte, él entonces tentó a Adán, tentó a Eva, logró que la muerte se introdujera y a partir de ahí comenzó a gobernar este mundo, usurpó el lugar que Dios le había concedido a Adán y comenzó a gobernar el mundo. ¿Haciendo qué? Esclavizando a la humanidad con el temor a la muerte. Entonces, en ese sentido, explicamos lo que significa que lo que la Biblia dice que la muerte es representada como un dominio de parte del diablo, un reino donde el diablo gobierna. Lo segundo, la segunda afirmación que aprendimos, hermanos,
¿Mm? Muy bien, un guerrero enemigo que destruye. Un guerrero enemigo que destruye. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Lo recuerdan? Un reino, pero un guerrero enemigo que se dedica a destruir. Jesús fue quien dijo que el diablo vino para matar, robar, ¿verdad? Destruir, mentir, engañar. Es un enemigo, el diablo es representado como ese, perdón, la muerte es representado como un enemigo que destruye, que supera, como un guerrero adiestrado. ¿Cuánto tiempo tiene la muerte de existir o cuánto tiempo tiene la muerte de ser una realidad en el mundo entero? Miles de años y nosotros apenas somos una fracción de esa cantidad de tiempo. No somos tan diestros, tan capaces para poder enfrentar. Ese es un enemigo que no tiene rival, no tiene rival, ¿verdad? No es la buena salud la que nos va, claro, una buena salud nos va a dar una mejor calidad de vida, pero no nos garantiza que no vayamos a morir, ¿verdad? No es el jarabe de la eterna juventud, ¿no? No es el ejercicio. Vamos a morir tarde o temprano, ya sea por envejecimiento, por muerte natural, por muerte accidental, por cualquier causa. Entonces es un guerrero que está dedicado a destruir, a superar. ¿Sí, hermanita Rebeca? Muy buena pregunta, hermana. La hermana Rebeca pregunta si para con los cristianos la muerte sigue siendo una experiencia aterradora. Muy buenísima pregunta. Muy buenísima pregunta. Eh, Permítame, hermanita, cuando lleguemos, vamos a lo que tenemos preparado para hoy. Quizás ahí se pueda responder. ¿Qué creen ustedes, hermanito? ¿Usted qué cree, hermanita de Rebeca? El miércoles pasado hablamos que la muerte es representada como algo aterrador, según Hebreos capítulo 2, versículo 15, ¿verdad? Ok, muy bien, hermanita. Muy bien, excelente pregunta. La vamos a despejar esta noche, hermana. Muy bien, entonces, y la tercera afirmación es que la muerte es representada como un soberano dominante, ¿verdad? Muy vinculado con otra de las ideas que ahí planteamos. Ok, vamos a avanzar ahora. Esta noche vamos a retomar y a avanzar. Vamos a considerar, les dije el miércoles pasado que hoy vamos a considerar qué cosa, hermanitos, las implicaciones de la muerte. Es decir, con todo esto que ya hemos considerado a lo largo de estos miércoles que hemos estudiado, al saber lo que es el morir, al saber lo que es la muerte como tal, la mortalidad como tal, al saber lo que es el origen o cuál es el origen de la muerte, al saber lo que son los diferentes tipos de muerte a los que la palabra de Dios se refiere, al saber y aprender y conocer cómo es representada la muerte, porque el miércoles pasado lo que enfatizamos era que la muerte, debemos pensar en la muerte de la manera en que la Biblia lo dice. No es hacer de la muerte como un tabú, tampoco es cuestión de resignarnos y mucho menos negarnos a pensar en ello. Tenemos que tratar con la muerte con mucho respeto, decíamos, ¿se acuerdan? En un sentido, como un respeto, ¿verdad? Pero eso no significa que hasta ahí nomás nos quedamos. Queremos considerar implicaciones. ¿Qué son las implicaciones? Es decir, ideas o principios que resultan de manera aplicable, en lo práctico, de manera aplicable, al saber lo que sabemos. Una implicación es qué es lo que de fondo debe producir aquello que sabemos. Entonces, hay implicaciones ¿de qué tipo? Positivas y hay implicaciones negativas, ¿verdad? Es decir, ¿de qué modo nos debe afectar ahora que sabemos o que adoptamos la manera de pensar en lo que la Biblia nos ha enseñado? ¿De qué manera debe afectarnos nuestra forma de pensar y nuestra manera de tratar con la muerte? Esto viene siendo como un resumen, vamos a decir, pero un resumen no para añadir más, sino a partir de lo que ya hemos considerado, a partir de lo que ya hemos eh, eh, aprendido, vienen estas implicaciones. ¿De acuerdo? Vamos a considerar estas dos implicaciones
La primera de ellas, es decir, la negativa, es muy razonable. Es decir, todos hasta este punto podemos decir, bueno, sí, la muerte no es algo más que negativo, ¿verdad? No puedo, es razonable decir y pensar la muerte es algo negativo. Definitivamente, por donde quiera que queramos verlo, hermanito. Por donde quiera que... Si no, hablaríamos más de la muerte, pensaríamos de la muerte. ¿Saben? Celebraríamos más las muertes que los nacimientos. Es razonable considerar la muerte como algo negativo. Nadie celebra la muerte. Es muy razonable en algo negativo. Lo que sí no es razonable hasta que la doctrina cristiana o la teología sana que hemos estado revisando, que hemos estado, de nuevo, adquiriendo a lo largo de estos estudios, hace que hayan implicaciones positivas. Y entonces la teología sana, la doctrina cristiana, hace que la muerte no solamente tenga una implicación negativa, lo cual es razonable, sino que tenga una implicación que positiva. Y hermana Rebeca, pues por ahí es que donde vamos a andar, mire, nadando en las aguas para responder su pregunta. Hay implicaciones negativas, pero son positivas las que existen porque están basadas en la revelación bíblica. Si la palabra de Dios, si Dios a través de su palabra no tratara con la muerte de la forma en que Él lo ha tratado y nos enseña cómo tratarlo, no tendríamos implicaciones positivas. No sería algo positivo negarnos a creer en la muerte, porque al fin de cuentas, el optimismo que tengamos para negar la muerte no va a cambiar la realidad. Es decir, no es nuestro optimismo ni ser positivos que va a hacer que la muerte sea positiva, porque no la va a eliminar, no va a cambiar la realidad de eso. Entonces, no es nuestra deducción, no es nuestro subjetivismo, no es nuestra especulación la que va a hacer que algo negativo se convierta en algo positivo. La única forma en que podamos considerar implicaciones positivas de la muerte solo es posible porque Dios se refiere a la muerte y trata con la muerte y nos dice cómo lo ha hecho para que sepamos cómo nosotros también tenemos que tratar con eso. Hermanos, sin la fe cristiana, sin la religión cristiana, sin el cristianismo como tal, sin las enseñanzas de Dios y de su Hijo Jesucristo y sus apóstoles, no podrían haber implicaciones positivas. Pero antes de mencionar las implicaciones derivadas de lo que enseña la Biblia, me gustaría darles la oportunidad de participar. Y quisiera escuchar a algunos de ustedes que nos compartan lo que creen y piensan de lo que sería negativo acerca de la muerte. ¿Qué es algo negativo para ustedes de la muerte? Hermano Roberto. Ok, muy bien. Gracias, hermano Roberto. ¿Alguien más? Ujú, 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 ujú. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok. Imagino que no saben nada de eso, ¿verdad, hermanitos? Muy bien, vamos, está bien, no hay problema. Para eso están aquí, ¿verdad? Para aprender. Vamos a comenzar considerando lo negativo, según lo que la palabra de Dios en la Biblia podemos nosotros concluir como implicaciones negativas, que les aseguro que cuando se las mencione van a decir, esa estaba pensando yo. Sí, pero no la dijo, así que no cuenta, ¿verdad? Vamos a considerar entonces lo negativo y en eso nos vamos a concentrar esta noche. Vamos a considerar 6 implicaciones negativas. Pueden haber más. La verdad que hay más, pero traté de reducir. Así que en mi intento de reducir, esto es lo que puedo dar. 6 implicaciones negativas de la muerte. A la luz de lo que ya hemos considerado, a la luz de lo que ya hemos aprendido y revisado en nuestros estudios anteriores. Lo primero, la primera implicación, ¿cuál es, hermanos? La muerte es un castigo universal de Dios. Eso es lo primero. La muerte es un castigo universal de Dios. ¿Quién de ustedes no sabían eso? Las primeras reuniones de estudio consideramos eso, ¿verdad? La muerte, o sea, ahí está la implicación de aquello que aprendimos acerca de cuál es el origen de la muerte. ¿Qué originó la muerte?
Ujú, ujú. Ok, el pecado en Adán y luego el pecado en Adán, ¿verdad? Trascendió al punto que la muerte pasó a todos los hombres por consecuencia de la rebelión humana de nuestros padres y que nosotros hemos prolongado esa rebelión. Entonces, la muerte es un castigo universal de Dios. La sentencia justa del juez del universo en respuesta al mal del pecado. Todo ser humano que ha vivido ha experimentado esta sentencia divina de morir. Todo ser humano, los que nos antecedieron, ¿verdad? De nuestra descendencia ha muerto. Todo ser humano que ha vivido ha experimentado esta sentencia. Ya vimos que la muerte no es algo que simplemente nosotros aceptamos, nos resignamos, ¿verdad? Como los materialistas, de decir, bueno, la muerte es parte del ciclo natural de la vida. La madre naturaleza así lo decidió. No, no es así, no es verdad, no es verdad. La primera implicación de nuestra fe cristiana es que debemos considerar la muerte como un castigo universal. No debemos ver la muerte de otra manera más que como un castigo. Incluso nuestra muerte como cristianos es un castigo. No es un premio, es un castigo. Más adelante vamos a considerar, no en lo negativo, sino en lo positivo, que a pesar de que este es un castigo para los cristianos, este castigo terminará siendo algo mejor, ¿verdad? Entonces, todo ser humano ha experimentado este castigo. Todo ser humano que ha vivido ha experimentado este castigo, excepto Enoc. Dice la Biblia que Enoc, en Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24, dice que Enoc caminó con Dios, un hombre de fe, un hombre a quien Dios se le reveló, como lo hizo con Adán, como lo hizo con, con Eva, y caminó con él. Y Enoc creyó en Dios, tuvo fe en Dios, porque sin fe era imposible, sin fe siempre es imposible agradar a Dios. Entonces, Enoc fue el único, según tenemos registro bíblico, que no murió. Según el Génesis capítulo 5, el profeta Moisés recibe por revelación divina, ¿verdad? Esta afirmación de todos los que murieron. ¿Cuánto vivieron y cuándo murieron? ¿Cuántos años vivieron y luego murieron? Pero Enoc dice que Dios, ¿qué dice? Dios dice que Dios no murió. Dios se lo llevó. La norma es que todos los que vivimos moriremos. Al menos una vez. Y otros morirán 2 veces. Entonces todos los que vivimos morimos a menos que el Señor venga y ocurra lo que el apóstol Pablo consideraba el arrebatamiento, ser arrebatado. Y en el arrebatamiento ocurre la transformación. Es decir, a menos que el Señor aparezca para arrebatar a los que están vivos, esos vivos no van a morir. Pero lo contrario, todos vamos a morir. Todos moriremos. Dice la Biblia, a menos que el Señor venga mientras vivimos. Si el Señor apareciera y llevara a cabo lo que tiene el plan de Él con la iglesia, no con Israel, sino con la iglesia, el plan de Dios del arrebatamiento es con los cristianos, no es con los israelitas, no es con los judíos. Si eso ocurre, entonces, y estamos vivos, no morimos, pero lo contrario, vamos a morir también. Nadie entonces está exento, pues aún hasta los más piadosos personajes bíblicos murieron, los más piadosos. La Biblia dice que Noé era un hombre justo y también caminó con Dios. ¿Y saben qué? Murió, murió. La Biblia dice que Abraham era ¿qué? Amigo de Dios, hombre de fe, a quien Dios probó y dijo, he encontrado que me temes. He hallado, eres un hombre de fe, que me temes. Aquí en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se refiere, bueno, los israelitas lo llaman el padre de la fe. ¿Y saben qué?
Murió, murió. ¿Y qué de Moisés? El profeta Moisés. ¿Qué del profeta Moisés? Un epitafio de él sería lo que en las últimas palabras dice, ¿verdad? La Torá, ¿no? Los 5 libros, dice que nunca hubo hombre como Moisés que haya estado cara a cara con Dios. ¿Y saben qué? Murió. ¿Y de José? ¿Verdad? ¿Y de Josué? ¿Y qué me dicen de Samuel? Hombre consagrado desde niño, hombre que hizo la diferencia y a pesar de que sus hijos fueron apóstatas, él se mantuvo íntegro. A pesar de que toda la sociedad, el mundo en el que él vivía era completamente idólatra en los tiempos de los jueces, transicionando hacia la monarquía, él se mantuvo como un hombre piadoso. ¿Y saben qué, hermanos? Murió. ¿Y qué nos dicen del rey David? Conforme al corazón de Jehová. Murió. Elías, el profeta, murió. Y todos los demás profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, si por si fuera poco, Elías. Ay, perdón, sí, hermanita. Sí, sí, tiene razón. Gracias, hermana. Gracias. Cierto, Elías fue otro de los que fue trasladado. Excelente. Podríamos mencionar entonces 2. Gracias, hermana. Ahora, llegamos al periodo del Nuevo Testamento y ¿saben qué, hermanos? El Santo Hijo de Dios murió. Y luego sus apóstoles y los millones de cristianos del primer siglo, piadosos, espirituales. Y en toda esta era ha muerto. Así que me gustaría considerar con ustedes el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Antiguo Testamento, cerca, muy cerca, es parte de los profetas mayores por su contenido. Ezequiel, a ver, ¿lo tenemos? Capítulo 18, versículo 4. ¿Lo tienen? Ahí leemos qué fue lo que la palabra de Dios vino a Ezequiel y qué fue lo que le dijo para que él dijera, he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, ¿qué hace falta para que una persona muera? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta, hermano? Pecar. ¿Y quiénes son los que pecan? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos. El alma que pecare, esa es la que morirá. En el Salmo capítulo 90, el profeta Moisés, bueno, este fue uno de los poemas recolectados en el tiempo del cautiverio babilónico y lo encontramos aquí, incorporado en el libro de los Salmos, capítulo 90. Ya hemos hecho en algunos de los estudios referencia a este Salmo también. ¿Qué leemos en el Salmo capítulo 90 de acuerdo al profeta Moisés, versículo 3? Salmo 90, verso 3 en adelante. Él escribe diciendo, dirigiéndose al Señor, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño. ¿Qué son como sueño? Los años. Los años, o mejor dicho, la vida. Aquí representa la vida humana, la vida mortal. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Nota el verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Una pregunta retórica, la respuesta es ¿quién? Bueno, todos deberíamos conocerlo, pero aún conociendo eso,
ni siquiera podemos medir realmente el impacto de de esta, eh, de esta realidad, de esta experiencia de lo que es la muerte. Ahora, noten ustedes que el profeta Moisés está hablando de la mortalidad del hombre y su temporalidad. De modo que los versículos, las palabras que él dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, está haciendo referencia a la muerte, no está haciendo referencia a la conversión espiritual, sino hasta ser quebrantado. No es quebrantamiento espiritual, sino el contexto es, y la palabra quebrantar tiene que ver con su mortalidad. Y luego dices convertíos, la palabra ahí convertíos es regresen, literalmente es regresen. Entonces el contexto nos indica que la palabra convertir ahí no tiene nada que ver con lo espiritual, tiene que ver con con la vida, con la temporada. Es decir, es Dios quien dice, muere, vuelve, vuelve el espíritu al quien lo dio y el cuerpo al polvo de la tierra. Dios hace que eso ocurra. Ahora noten, escuchen al rey Salomón en el libro de Eclesiastés, después del libro de Proverbios, hermanitos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 16. Como lo mencioné en una de las ocasiones, recuerden que este libro debemos saber tratarlo con mucha pinza. Este libro no hay promesas en este libro y tenemos que tener mucho cuidado en este libro de sabiduría, porque el rey Salomón está escribiendo lo que dice desde la perspectiva de diferentes filosofías de vida, entre ellas la fatalidad, el materialismo, el pesimismo y algunas escuelas filosóficas que más tarde fueron muy famosas, como los hedonistas, los epicúreos, es decir, personas que llegaron a creer que la vida humana y su salvación, su máxima expresión de la vida humana consistía en el placer. Entonces el rey Salomón reflexiona como el sabio de todos los sabios en su tiempo y recoge todas las impresiones en la sociedad, en el mundo de su tiempo, y desde esa perspectiva él evalúa la vida y por eso a veces él llega a conclusiones fatalistas, por eso él hace referencias del materialismo, por eso él hace referencias también de pesimismo y hace referencias del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la idea de que la vida del ser humano consiste en encontrar placer, gozo, satisfacción. Bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, a pesar del reto que tiene este libro, hay ciertas declaraciones que son muy claras en el libro. Y esta es una de ellas. Miren el capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. ¿Qué leemos ahí, hermanos? Porque, ¿están conmigo? Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá. Subrayen eso. ¿Morirá quién? El sabio como el necio. ¿Ve? Nadie queda exento. El sabio o el necio. Todos experimentan la muerte. Y el capítulo 3, versículo 1, sé que conocen, más de alguna vez he escuchado esta expresión y tal vez la hayan dicho ustedes. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de nacer. Mis hermanos, estamos más cerca de la tumba que de la cuna. Estamos más cerca de la tumba que de la cuna. La cuna ya quedó allá atrás. Tiempo, dice, de morir. Ahora pasamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, versículo 12. También es un texto que ya hemos también considerado. Ahora, el apóstol Pablo también aquí hace esta conclusión, basado en un argumento de toda la teología bíblica. Él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, refiriéndose aquí a Adán, y por el pecado la muerte, así, por lógica dice, así como el pecado entró al mundo por un hombre, así también, de la misma manera, el pecado
pasó, o perdón, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte pasa a ¿quiénes? Todos. Ese es importante, el énfasis del apóstol Pablo. A todos, sin excepción. Y sobre todo, sin excepción, porque el apóstol Pablo está considerando aquí en los primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, la jactancia, la arrogancia de los judíos. Los judíos, particularmente los fariseos. Por más legal, por más legalista que sea, por más piadoso y virtuoso que se considere, ustedes también van a morir. A todos los hombres pasó la muerte. Nadie queda excluido. ¿Se dan cuenta de eso? Y no sé por qué a veces cuando muere un santo, digamos un auténtico hijo de Dios y creyente, hay personas que dicen, yo no, se hacen la pregunta o una de las cosas que dicen o piensan, yo no sé por qué el Señor le quitó la vida, si era tan bueno, tan fiel, tan virtuoso, tan piadoso. Nosotros tenemos la respuesta. Porque por muy piadoso, por muy virtuoso, por muy santo, por muy fiel que haya vivido, hermanos, la muerte pasó a él también. La muerte pasó a él también. Luego el apóstol Pablo también a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Nuevamente hace esta referencia. ¿Lo tienen? ¿Quién lo tiene? Primera los tesalonicenses capítulo 4. Justo precisamente en un párrafo donde él está tratando de consolar y alentar la fe de los hermanos que están aturdidos por la muerte de sus hermanos. Es una iglesia muy atribulada. Toda la carta nos hace ver que los cristianos en Tesalonicenses era una iglesia, un grupo de cristianos muy sufridos. Desde el principio de su conversión, todo comenzó con sufrimiento y después de su conversión el sufrimiento y la tribulación empeoró. Y parte de las aflicciones y sufrimientos de esa comunidad cristiana eran que muchos hermanos en Cristo estaban muriendo. Muchos hermanos en Cristo. Y dentro de ese párrafo de aliento, de esperanza, de consuelo que el apóstol Pablo escribe, que se refiere al arrebatamiento, él vuelve a reiterar, ¿verdad?, el hecho de que todos experimentamos la muerte. Capítulo 4, versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces aquí los que durmieron, ¿quiénes son los que durmieron? Sí, pero ¿quiénes son esos que están muertos? Hermanos, cristianos fieles. Cristianos a los que el apóstol Pablo en el capítulo 1 se refiere como verdaderos y auténticos elegidos de Dios. Miren, el versículo 4 le consta al apóstol Pablo que ellos eran amados por Dios, elegidos por Dios. Versículo 4, porque dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Y luego dice el apóstol Pablo, versículo 6, vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y luego dice, versículo 8, casi al final, dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, auténticos y fieles creyentes. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eran adoradores fieles, hermanos. Quizás más fieles que muchos de nosotros que estamos aquí. ¿Y saben qué? Durmieron, es decir, murieron. Es decir, convertirnos en cristianos no nos libra de esta sentencia, de este castigo, porque es universal. Es universal. Muy bien, esa es la primera implicación. La segunda implicación es que en la muerte física se experimenta una fuerza destructiva y exterminadora. No sé, hermanos, si basado en lo que hemos considerado en los miércoles pasados, cuando hablamos de lo que es la muerte, ¿se acuerdan cuando definimos qué es el morir? ¿Qué es la muerte? ¿Se acuerdan? De separación, ¿sí? Bueno, no sé por qué no pensaron que eso es algo negativo. Separarse del cuerpo es algo negativo.
Y no solamente del cuerpo, de los seres queridos, de las personas, de los hermanos, por ejemplo. Si los hermanos en Cristo en Tesalónica necesitaron las palabras consoladoras del apóstol Pablo del arrebatamiento porque estaban tan tristes, porque muchos y muchos hermanos en Cristo estaban muriendo. Como consecuencia, primordialmente, de la persecución, la tribulación, estaban muriendo. Y quizás muchos de esos cristianos eran también familiares, parientes cercanos de sus hogares. Pero la mayoría no nos detenemos a considerar lo que la muerte realmente hace. Y una implicación negativa. Ojo, no estamos para nada negando lo que después afirmaremos con las implicaciones positivas, pero realmente no podemos valorar lo positivo sin antes no consideramos lo negativo. ¿O sí, hermana Erika? Ujú, 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 ujú. Pero mi esposa es bien inteligente, ¿verdad, manito? Maravillosamente inteligente. Muy bien. La inquietud suya, su pregunta es muy, muy importante. Sin embargo, sí podemos seguir diciendo que no murieron. ¿Por qué? Porque lo que explica el hecho de que no murieron es otro término, que me voy a adelantar a la inquietud de la hermanita Erika. Se llama transformación. Vamos a utilizar dos textos que son paralelos. Vamos de nuevo a despejar esa duda en 1 Tesalonicenses 4. ¿Ok? ¿Regresamos ahí? Bueno, bien. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, mire, quedar es vivir, no morir. No precederemos a los que sí han muerto. ¿Qué dice entonces? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, no han muerto. Los que vivimos, es decir, lo opuesto a los que murieron, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Entonces, ese arrebatamiento que ocurrió con Enoc y que ocurrió con Elías es explicado en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a 1 Corintios. Le dije, hay un pasaje paralelo que no podemos desconocer, porque lo complementa. Capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. Fíjense, para Enoc, perdón, para los contemporáneos de Enoc esto no se sabía. Para los contemporáneos de Elías esto era un misterio, esto era algo no descubierto. Ahora el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio, en el sentido de decir, mire hermano, cuando él dice, les voy a decir un misterio, el misterio deja de ser misterio. ¿Me explico? Es un misterio hasta ese momento. No era conocido. Lo que se sabía de Enoc es que no murió. Lo que se sabía de Elías es que no murió. Porque aunque, como bien dice la hermana Erika, dice que no murió, dice la hermana Erika, pero ahí no dice que no murió. No, no lo dice. Pero tampoco dice que murió. No dice que no murió, pero no dice que murió. Ese es el misterio. Y ahora el apóstol Pablo dice, les voy a decir el misterio. ¿Cuál es el misterio, hermanos? No todos dormiremos, es decir, morir. ¿Se acuerdan que explicamos esa palabra, ese término, verdad? Pero todos seremos ¿qué? Transformados. Ahí está, esa es la palabra, ese es el término. Todos seremos transformados si no morimos. Como Enoc que no murió, como Elías que no murió. Y como el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses que si estamos vivos, cuando el Señor venga para el arrebatamiento,
No morimos, entonces ¿cómo se va a resolver? Ya que, como bien lo recordaba la hermana Erika, lo mencionamos, y el versículo 50, el apóstol Pablo también, ¿verdad? Lo declara. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estamos claros, no pudieron morir y quedar con un cuerpo mortal y irse. Tuvieron que ser transformados. Y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esta es una expresión figurativa que comunica de una manera instantánea, sobrenatural, milagrosa. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, etc. Entonces, ¿qué pasó con Elías y Enoc? Fueron revestidos de manera inmediata, milagrosa, sobrenatural. Pero no fueron resucitados. No han sido resucitados todavía en cuerpo. Sus cuerpos fueron dejados y transformados. Ellos. Sí, 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 sí. Eso se refiere en la resurrección, pero ellos todavía no ha habido una resurrección todavía, excepto la de Cristo. Sí, pero ellos ya experimentaron un grado de lo que nosotros todavía no hemos experimentado. Fueron transformados, dejando ese cuerpo. Tuvieron que haber dejado el cuerpo, pero no murieron. O sea, lo que no sabemos es lo que sabemos. Lo que no sabemos es lo que sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? Que murieron de la manera en que todos venían muriendo. Pero sabemos, ¿qué sabemos? Que fueron transformados para estar sin cuerpo en el Señor. Ellos esperan la resurrección todavía, la completa, como se menciona aquí. Exactamente. Y no podemos entender eso, porque es algo que va a pasar en el futuro. Para el apóstol Pablo eso va a pasar. O sea, ¿cómo va a pasar con el apóstol Pablo? O perdón, ¿cómo es que el apóstol Pablo dice que va a pasar con algunos que estén vivos? No van a morir, pero serán transformados. Entonces, de alguna manera, con ellos pasó algo anticipado, pero no está completo en términos de cuerpo. Pero es como un prototipo de lo que pasa con alguien que vive, pero no muere. ¿Me explico? Alguien que vive, pero no muere. Y que permanece viviendo sin haber experimentado la muerte. Ellos son ese, digamos así, un prototipo, lo que sería como una señal de lo que en el futuro pasará, pero no están resucitados en cuerpo, porque no ha existido una resurrección aparte de la resurrección de Jesucristo. Sí, porque dejaron ese cuerpo, sí. No murieron, no como se experimenta la muerte. Fueron liberados de esa experiencia. No se dieron cuenta, no se percataron, no se dieron cuenta. Como ocurre cuando alguien muere, sabe que está muriendo. Ellos no se percataron de eso. Dios ni siquiera les dijo, ¿saben qué? Miren, no les dijo nada de eso, simplemente ocurrió, sucedió. ¿Okay? Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, podría pasar con algunos en el futuro. ¿Me explico? ¿Okay? Muy bien. Segundo, entonces, segunda implicación, en la muerte física se experimenta una fuerza destructiva y exterminadora, como la fuerza indomable de una fiera o de un huracán. Hermanos, la muerte como implicación negativa es que realmente ocurre una fuerza que desgarra, como una fiera cuando agarra a su presa y comienza a desgarrar la piel. La muerte es algo similar. La Biblia dice que la muerte es algo similar. Es indescriptible lo que se puede llegar a sentir al morir, pero no es nada grato como lo que llegamos a sentir cuando comenzamos a vivir. Para el rey Salomón, la muerte representa una fuerza ilimitada
incontenible y devoradora para causar un daño seguro y irreversible. La muerte como tal, recuerden, es algo negativo porque aunque es parte ahora de la condición humana, no es, nunca debemos decir es normal. Nunca debemos de tomarlo como, es normal. Hay una fuerza que desgarra. Y ya les voy a recordar en qué sentido eso se puede notar. Pero noten ustedes cómo el rey Salomón utiliza la muerte o cómo la compara. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que la palabra o el sentido, la idea de muerte está en todos los libros de la vida, de la Biblia? En todos. ¿Se acuerdan? Incluyendo, les dije, en un libro donde el tema principal es ¿qué? El amor. Bueno, miren conmigo el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6. Cantar de los Cantares. Vámonos al Antiguo Testamento, hermanitos, después de Eclesiastés, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. ¿Quién lo tiene? Es el último capítulo. Es el último capítulo. Sí, permítame un momento, hermano, que esta Biblia a mí me cuesta porque tiene comentarios ahí, entonces ahí está. 8, ¿verdad? Capítulo 8. Pero quiero que te concentres. Bueno, sí, dale, versículo 6. Versículo 6. Ujú. Ok, aquí está la tsunamita, al menos la, la enamorada del rey Salomón, diciéndole, bueno, la enamorada, vamos a decir la enamorada, ¿ok? La enamorada, diciendo, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo concibe el rey Salomón la muerte? Luego que la equipara, la compara con el amor. Hay algo similar entre el amor y la muerte. ¿Cuál es, hermano? La fuerza, exactamente. La fuerza. Ahora, la palabra hebrea, fuerza, se puede traducir allí una fuerza indomable, una fuerza ilimitada, que dependiendo del contexto puede ser positivo o negativo. Si lo aplica al amor, entonces es una fuerza tan positiva, tan ilimitada, tan indomable, tan fuerte, perdón, tan vigorosa, ¿verdad? Que puede ser capaz de, ¿qué dice los siguientes versos? Puede ser capaz de soportarlo todo. Pero si lo pone dentro del plano negativo, como lo es la muerte, es una fuerza igualmente indomable, ilimitada, que puede causar severos daños. Muy similar como lo dice en Proverbios capítulo 30. Retrocedamos un poquitito allá, casi en los últimos capítulos de Proverbios. Capítulo 30, versículo 15, dice el proverbio, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. Y ahí va a decir, ¿cuáles son esas cosas? Que nunca se sacian, que son devoradoras, que tienen una fuerza devoradora, incansable, ilimitada para consumir. ¿Cuáles son, hermanos? El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice, basta. El Seol. El Seol aquí representa la muerte. Muerte. ¿Por qué se representa así la muerte? Como una fuerza y luego como una sanguijuela. Dame, dame. Nunca se sacia. Debido a que por medio de la muerte la tienda corporal, es decir, el cuerpo, se deshace permanentemente o es desmantelado y todo vínculo con las seguridades de la existencia terrenal se cortan. De allí pues que la muerte física hace que experimentemos una fuerza destructiva. Sí, sí, porque dejamos de conocer la vida como hasta ahora la hemos conocido. Se nos desgarra todo. O sea, hermanos, que el alma y el espíritu deje el cuerpo no es algo como muchos lo pintan. Para el cristiano, y hablaremos eso más adelante, las implicaciones positivas, para el cristiano, eso puede ser más, digamos, soportable, pero no fácil.
No significa que es fácil, pero sí soportable. Porque como vemos aquí, para la Biblia, la muerte es algo destructivo. Desgarrador. Miren, todo vínculo de la existencia que hasta ahora conocemos, o sea, de la existencia terrenal, se corta el vínculo, separación, interrupción de las relaciones, hay pérdida del cuerpo, por lo tanto, se pierde el contacto físico con el mundo que hasta ahora hemos conocido, un mundo que vemos, que tocamos, que gustamos, perdemos todo ese contacto. ¿Y saben qué? Perdemos contacto con todos los demás seres vivos con quienes nos hemos relacionado. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos. Perdemos contacto con las personas, tanto con las que más amamos como con las que no amamos. Y perdemos contacto incluso, ¿saben con quiénes? Con los animalitos, que tantos queremos también. En resumen, se pierde la corporeidad, hablando del cuerpo, y la corporatividad, es decir, la vida corporativa, la existencia de un grupo, pertenecer a un grupo. Lo perdemos. Lo perdemos. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, 2 Corintios capítulo 5, versículo 4, creo que leímos este pasaje también en uno de los estudios anteriores, 2 Corintios capítulo 5, versículo 4, a ver quién lo encuentra. Capítulo 5, versículo 1 al 4, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, hablando del cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Verdad? El alma humana siempre, Dios diseñó que el alma humana siempre estuviese vestida. ¿En qué sentido significa? Tuviera cuerpo. Cuando se separa el cuerpo, el apóstol Pablo dice, esto me genera, dice el apóstol Pablo, gemir. Solo pensar que mi alma se va a quedar sin el cuerpo. Más adelante, obviamente, él reposa en la esperanza, ¿verdad?, de estar en la presencia de Dios, pero él sabe que separarse del cuerpo no va a ser algo, no es algo de risa, no es algo de placentero. Como placentero pudo haber sido venir al mundo, ¿no? Y que el primer llanto ¡ah! Puede ser como, ay, me gozo en la vida que comienzo. No lo sabemos, ¿verdad? Algunos dicen que es la primera experiencia traumática que tiene uno cuando viene a este mundo, ¿va? Pero hermanos, no es así. La muerte realmente es desgarradora, es dura, es fuerte, una gran fuerza. Lo que dice el apóstol Pedro también es muy similar. Miren conmigo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. 2 de Pedro, capítulo 1, a ver si lo tenemos juntos ahí también. Capítulo 1, verso 14. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, verso 13, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Debo abandonar. Una palabra muy fuerte, abandonar. Debo abandonar. Realmente lo que el apóstol Pablo está considerando, Pedro aquí, no es que él va a decir al cuerpo, nos vemos cuerpo, porque él dice, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo. Debo, no es que quiero. Es una imposición, será una fuerza tan ilimitada que él no podrá regular esa fuerza de separación. ¿Me explico, hermano? No es como decir, ¿saben qué? Estoy preparándome para irme del cuerpo de una manera tan suave, tan hermosa, tan bonita. No, eso no lo podemos controlar. Y en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 23, hay una idea también que complementa esto. Segundo libro de Samuel. ¿Lo tenemos, hermanitos? Ok, quien lo haya encontrado, nos da chance. Capítulo 12, versículo 23. Espérame. Ok, segundo de Samuel, capítulo 12, verso 23. ¿Qué pasó ahí con el rey David?
y su hijito, ¿verdad? Ese es el relato. Muy bien. Ok. Esa palabra hebrea, ir, ir es muy fuerte también, es muy intensiva. Es decir, es una fuerza que yo no puedo controlar. Entonces, hermanos, cuando una fuerza viene contra un cuerpo que es superior en fuerza y poder al cuerpo, ¿qué creen que ocurre? Como cuando viene un tren a embestir un carrito, como cuando viene un huracán a embestir una casita. ¿Qué creen que pasa? Nada, todo es bonito. No, ocurre algo sumamente desgarrador, destructivo. Hermanos, eso pasa. Tenemos que saber que eso va a pasar. Eso nos va a pasar. Y el prepararnos, como estaremos considerando más adelante, el prepararnos en Cristo, el estar seguros de que, de que esto es una separación, pero que no nos va a separar de Dios, pero eso no significa que no hemos de estar sabidos de lo que va a pasar en nuestro cuerpo, con las personas que dejamos. ¿Estamos? ¿Sí? Dejamos todo. En el relato que hace Jesús acerca del hombre rico, ¿se acuerdan? Y Lázaro. Hermanos, ¿por qué el hombre rico estaba tan atormentado? No solamente porque él estaba donde estaba, sino porque su familia, de quien se había separado, estaría donde él estaba. Entonces, él estaba pensando en su familia. Él había sufrido una separación tan, pero tan fuerte de su familia. Perdió eso y no podía hacer nada por ellos, que tuvo que recurrir con esta petición desesperada, decir, Padre Abraham, envía a Lázaro, ¿verdad? A mis familiares, porque le van a creer. Entonces imagínense, recuerden lo que dijimos, cuando uno muere, se pierde las facultades del cuerpo, pero no el alma. Entonces mantiene la conciencia del alma, pero la separación total es irreversible. El cuerpo y de los seres queridos. Entonces es, como hemos dicho hasta ahora, perdemos todo lo que tiene que ver con la corporeidad y corporatividad. ¿Y cómo podemos superar eso, hermano? No es con optimismo. No es con ninguna medicina existe para superar eso. Ninguna palabra mágica. Pero la Biblia nos prepara, nos va a ayudar para eso. Muy bien, hermanos, y por último, la tercera implicación por esta noche, son 6, ¿verdad? La tercera, ¿cuál es? La muerte es un evento inevitable, pero además inminente, muy cercano y próximo a todos. Como les dije al principio, hermanos, cada 2 segundos muere una persona. Perdón, cada segundo mueren 2 personas. Nos va a llegar a todos. Es inminente. La muerte es un evento inevitable, pero además inminente. ¿Qué significa inminente? Que es tan cercano y tan próximo a todos nosotros que no podemos decir cuándo. No podemos decir cuándo. Que la vamos a experimentar de una manera súbita, de una manera fortuita, de una manera inesperada. Es decir, ¿podemos predecir que vamos a morir, hermanos? Sí, sí, hermanos, sí podemos predecir. O sea, puede decir a usted, hermana, yo voy a morir. Eso es predecir que voy a morir. Pero no puedo. Ni usted ni yo podemos predecir exactamente el día. Pero sí puedo predecir que voy a morir. Y usted puede predecirme a mí, pastor, usted va a morir. Y eso es cierto. Pero no podemos predecir el día y la hora. El momento exacto es impredecible. Es incierto respecto al tiempo, pero no es incierto respecto a Dios. Dios sí sabe el día
y la hora. ¿Y por qué Dios sabe el día y la hora en que vamos a morir? ¿Por qué Él sí sabe el día y la hora? De modo que para Dios nuestra muerte no es no es algo, no es un evento desconocido. ¿Por qué? Porque Él es el que ha determinado. Él ha determinado. Yo no soy el que le digo a Dios, Dios, déjame vivir hasta tal día. No solamente es inevitable la muerte, sino que es inminente, muy cercano y próximo a todos. Como leímos en el Salmo 90, hablando del profeta Moisés, ¿cómo describe la vida, los años de vida del hombre, el profeta Moisés? Como un sueño, como un pensamiento, como la hierba, o sea, fugaz. No sabemos cuándo Dios va a decir, convertido, hijo del hombre, hijo de los hombres, vengan, dejen el cuerpo. No sabemos cuándo, pero Él lo tiene determinado. En el libro de Job, escuchen lo que razonó el sabio Job y sufrido creyente del Antiguo Testamento. Vamos hacia atrás, de los Salmos. Job, capítulo 12. A ver quién lo encuentra ahí. Job, capítulo 12, versículo 10. Job, capítulo 12. Escuchemos a Job. Hizo esta reflexión. Verso 10. ¿Y de quién está hablando? Él está como respondiendo a una pregunta. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? O sea, él está haciendo reflexión, él está de alguna manera tratando con su propia alma, el creyente Job. Está tratando de superar muchos dilemas en su mente. Y él reconoce en la teología correcta que Dios es soberano. Pero aunque él sepa mucho de lo que Dios sabe, él no puede llegar a entender todo como Dios lo entiende. Dentro del plano de la soberanía de Dios, dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿En las manos de quién? Y la mano que es literal. Esto es algo poético, esto es algo figurativo. ¿Qué es la mano de Jehová? El acto soberano, la decisión soberana, el designio de Dios, lo que Él determina. Esa es su mano. Capítulo 14. Este capítulo 14, hermano. Es increíble, sí. Leámoslo todos juntos en voz alta. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale, ahora va a describir la vida del hombre, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días, hablando de los días de quién, del hombre, están determinados. Y el número de sus meses está cerca de quién. ¿Y quién es este sujeto? ¿Quién es esta persona? De ti. Está hablando de Jehová, de la mano de aquel que tiene todo hálito de todo género, el alma en sus manos. ¿Escucharon eso, hermanos? Dios ya determinó el año, el día, el mes y la hora de tu muerte y de mi muerte. ¿Ya lo determinó? Dice, le pusiste límites de los cuales no pasará. No pasará. ¿Te das cuenta? Nadie puede manipular, torcer a Dios. Nadie puede negociar con Él. Wow. Le pusiste límite. Si tú lo abandonares, Él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá
y hará copa como planta nueva. Los árboles tienen más esperanza que nosotros cuando morimos. Es decir, para nosotros que vamos a morir, día de nuestra muerte, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Obviamente Job no sabe lo que ahora sabemos, pero él sí sabe una cosa que nosotros a menudo no estamos entendiendo. Está claro que para Job no tiene la revelación del Nuevo Testamento, no tiene la revelación del Evangelio que tenemos. Pero también está claro que nosotros parece que no tenemos la revelación completa, con toda la ventaja de saber lo que pasa con la muerte. Para Job la muerte es algo desgarrador y es algo inevitable, fortuito, inminente. Bueno, por cuestión de tiempo no termino de leer, pero todo el capítulo 14 es vez tras vez, de manera poética, pero muy claramente, Job, el sufrido creyente, lo afirma de esa manera. En el Salmo 39, versículo 4, el poeta también hace la misma, muy similar declaración, porque obvio es parte de la teología, de la revelación de Dios. Salmos 39, versículo 4, el carácter transitorio de la vida. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿A quién le solicita? ¿A quién le pide? ¿A quién le hace esa petición? A Jehová. ¿Por qué? Porque él sabe el fin. Entonces, el creyente no lo sabe. Si lo supiera, no le diría a Jehová, hazme saber. Y en Hechos capítulo 17, versículo 26, es el apóstol Pablo, quien en este relato, el doctor Lucas, nos deja también esta misma impresión. Hechos capítulo 17, a ver, versículo 26, ¿lo tenemos ahí, hermanitos? Dice, de una sangre, hablando de Dios, está dando testimonio del Dios verdadero en un contexto de idolatría en Atenas. Versículo entonces 26, de una sangre ha hecho, eso es lo que el apóstol Pablo está declarando en el Areópago frente a los filósofos griegos, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dios ha hecho eso y para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha, ¿qué, hermanos? Prefijado. Esta palabra, hermanos, esta palabra y su concepto es la misma idea de predeterminó. ¿Usted cree en la predeterminación? ¿Usted cree en la predeterminación o en la elección de Dios de salvarlo? ¿Usted cree que fue predeterminado para salvación por Dios? Porque de lo contrario, si Él no predetermina, entonces no salva. Pues de la misma manera en que creemos en que Dios nos ha predeterminado para salvación, tenemos que creer que Él ha predeterminado, ¿qué cosa, hermanos? La cantidad de tiempo que vamos a estar aquí. Hermanos, esto, no sé a ustedes, pero a mí esto admito que por muy claro que pueda leerlo, no logro realmente asimilarlo por completo. Supera mi mente finita. Está claro, ¿no? ¿Verdad que está claro? Pero no es como para decir, qué fácil lo puedo explicar. Es bien duro esto. Es bien fuerte. Y luego, finalmente, el apóstol Juan registra las palabras de Jesús y creo que aquí se resume todo esto que tiene que ver con quién sí puede predecir, quién, mejor dicho, ha predecido y predestinado no solamente que vamos a morir, sino el tiempo de nuestra muerte. En el libro Apocalipsis capítulo 1 escuchamos el testimonio del Señor Jesucristo, el Rey glorificado, el soberano, y escucha estas palabras que el mismo apóstol Juan registra con mucho temor. Noten ustedes el versículo 17, cuando le vi, hablando de Juan el apóstol, cuando vio a Jesucristo glorificado, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte. Tengo las llaves de la muerte. ¿Qué significa eso? Jesús tiene las llaves de la muerte. Él es el soberano. Él tiene la autoridad. Las llaves representan la autoridad, el derecho.
la prerrogativa. Él ha decidido cuándo voy a morir. Y ha decidido cuándo ustedes van a morir. Es necio, muy necio, querer morir antes, como necio es no querer morir el día que Dios ha determinado. ¿No es cierto, hermano? O sea, por más que yo desee morir, no voy a morir cuando quiera. Por más que yo desee no morir, voy a morir cuando Él quiera. No, es que yo no quiero hoy, yo no quiero, Dios, hoy morir. Por más que deseemos eso, Dios ha determinado cuándo. Han habido, ahora, no quiere decir que eso, o sea, este derecho que Dios tiene, su prerrogativa de predeterminarlo, el único que puede cambiarlo es Él. ¿Me explico? El único, porque Él es el que lo determina, como Él puede también hacer ese es su derecho, es soberano. Y de hecho lo hizo con el rey Ezequías. Lo hizo. Pero ¿sabe qué? No solamente le concedió la petición del rey Ezequías cuando dijo, Señor, estoy enfermo, voy a morir, por favor, no dejes que muera de inmediato. Y el Señor dice, está bien, te voy a dejar vivir un par de años más, pero siempre te voy a matar. Siempre te voy a matar. Te voy a matar en el tiempo que yo ya he prefijado. Así que, mis amados hermanitos, esas son al menos 3 implicaciones negativas de la muerte. De las 6, las repasamos rápidamente. La muerte es un castigo universal de Dios. 2, la muerte física se experimenta una fuerza destructiva y exterminadora. ¿Qué extermina? Bueno, no extermina mi alma, ya lo aprendimos, pero sí extermina. ¿Qué extermina, hermano? Cuerpo, relaciones, contacto, etc. 3, la muerte es un evento inevitable, pero además inminente, muy cercano y próximo a todos. Inminente para nosotros, pero no para Dios. Dios lo conoce, lo sabe. Dios sabe cuándo Rafael Salazar morirá. No, bueno, no es que lo sabe. Una cosa es saberlo porque se lo informan, otra cosa es predeterminarlo. Dios lo ha predeterminado. No importa cuánto no quiera morir, como no importa cuánto quiera morir. Esas son implicaciones negativas, mis amados hermanos. Muy bien, ¿qué es lo que entonces estamos considerando en este estudio? Preparándonos para continuar el próximo miércoles, Dios mediante. Todavía nos faltan 3 implicaciones negativas. Y luego, después de lo negativo, viene el evangelio, hermanos. Después de lo negativo viene lo positivo. Nunca valoraremos lo positivo. Nunca le daremos tanto valor a lo positivo. Sin antes no evaluamos y valoramos lo negativo. Y espero que ustedes se den cuenta que este es el patrón del evangelio. Y es el patrón del evangelismo, hermanos. Siempre decir primero lo malo antes de ofrecer primero lo bueno. Porque nunca el pecador sabrá apreciar y valorar lo bueno sin antes no sabe cuánto es lo malo. El objetivo de este estudio es considerar la mortalidad humana desde una visión cristiana, examinando pasajes bíblicos clave, como lo hicimos una vez más, y reflexionando sabiamente en la forma en que debemos tratar con la realidad de la muerte para que nos preparemos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente la muerte. Y también un anticipo. Estaremos entonces retomando el próximo miércoles las implicaciones negativas que faltan. ¿Cuántas? 6. Y estaremos luego poniendo atención a las implicaciones positivas, que tengo 7. Pueden haber más, pero sí, las he resumido en 7. Y para anticiparles, después de eso, lo que nos espera es hablar de la preparación ante la muerte. Después de considerar todas estas implicaciones, tanto negativas como positivas, vamos a considerar la preparación ante la muerte. Primera preparación, enfrentando la eternidad. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a la eternidad? Estar preparado para ir al cielo. ¿Cómo estoy seguro de que si muero hoy o mañana o en el segundo que viene, voy al cielo? Segundo, enfrentando el duelo. ¿Cómo estar preparado cuando alguien que no soy yo muere y debo ser consolado? ¿O debo estar preparado para el ministerio de consolar a otro? ¿Cómo prepararme para eso? Bueno, esa es la ruta que vamos siguiendo hacia adelante, mis amados hermanitos. Vamos a ponernos ante el Señor en oración. Oramos, hermanitos. Padre nuestro Dios, te damos gracias.
por concedernos, oh Señor, para cada uno de nosotros, encontrar en tu santa palabra la verdad de todas las cosas. Y sin embargo, reconocer también que ante todo este conocimiento que procede de ti, que es verdadero, que debe prevalecer por encima de cualquier otra idea, pensamiento, creencia errónea, equivocada, fuera de tu palabra, aunque todo este conocimiento lo podamos saber, entenderlo es algo distinto. Necesitamos entendimiento espiritual, así que pedimos, oh Padre Santo, que tu Santo Espíritu ponga todo esto, todo este conocimiento, todas estas palabras y enseñanzas de tu palabra, ponga lo espiritual en lo espiritual, nos haga discernir. Concédenos entendimiento espiritual, una inteligencia capaz de poder hacer aquello que realmente será tan útil para nuestro vivir. Señor, esto va mucho más allá de lo que solo podamos saber. Lo podemos olvidar. Estoy casi seguro, Señor, que si no te compadeces misericordiosamente de cada uno de nosotros y no nos concedes, oh Padre, que tu palabra marque en nosotros, estampe en nosotros tu verdad para cambiar nuestro vivir, para preparar nuestra forma de pensar, de vivir, de reaccionar, de tratar con este asunto doctrinal, Señor, no solamente perderemos más de lo que hasta ahora hemos perdido. Señor, te rogamos, por favor, que trates con nuestras almas y corazones ante todas las cosas que hemos considerado. Trata con nuestro pecado, que es el único que puede eh, mantenernos fríos, indiferentes o olvidadizos. Y dejarnos sin fruto frente a tu palabra. Dios, gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador, quien nos está instruyendo, enseñando, corrigiendo y redarguyendo. Te rogamos, oh Señor, que cumplas el deseo de tu voluntad en nosotros de prepararnos con la sana doctrina para vivir de acuerdo a esta sana doctrina. Vivir preparándonos para morir. Vivir preparándonos para ver morir a otros. Y en todo eso, ya sea que vivamos o que muramos, te agrademos. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.